Recording is on. Bueno, aquí empezamos con el gladius. El origen es lo que os decía, que fue adoptado por los romanos en las segundas guerras púnicas, en el siglo III a.C., que enfrentaron cartagineses y romanos. Y los romanos pues lo adoptaron rápidamente porque vieron que era muy adecuado para el tipo de guerra que ellos usaban, porque tenemos que tener en cuenta que la guerra va asociada también a la cultura material, lo que tiene ese pueblo para defenderse, y luego a la mentalidad. En Roma, el estilo de combate, que era compacto y altamente organizado por las legiones y demás, y tenían grandes escudos. Entonces, ese tipo de espadas cortas les venían muy bien. Entonces, cogieron y dijeron, realmente esto nos vale, nos las quedamos. Estas espadas, estamos hablando de las espadas todavía íberas, eran de 50 a 60 centímetros de longitud, 700 gramos a 1 kilo, que a 1 kilo es muy difícil que llegara, y la hoja era de 5 a 7 centímetros de ancho. El puño, cuando lo adoptan los romanos, pasa a estandarizarse y empiezan a hacerlo de madera porque era mucho más barato, pero bueno, que había ejemplos de metal o de marfil. Aquí vemos un pequeño relieve que a modo anecdótico, que son dos gladiadoras, son dos mujeres que están luchando en un circo. Ahí vemos grandes escudos y realmente los gladiadores usaban puñales más que espadas, ¿vale? Aquí vamos a entrar ya un poco con el gladius. El gladius hispaniense, si veis la forma de la hoja, os recuerda mucho a las espadas de antenas que teníamos, que no eran hojas con filos totalmente paralelos, sino que se ensanchaban un poco hacia el final y acababan con una gran punta. ¿Vale? A ver, estos son un ejemplo para ver qué tipo de gladius tenían a lo largo de la historia y cómo fueron evolucionando, ¿vale? Del más antiguo al más moderno. El gladius hispaniensis, cuando ya se empieza a usar por los romanos, del 216 al 20 a.C., el largo de la hoja eran entre 60 y 68 centímetros. No era uniforme. Hay muchos ejemplos. O sea, ves 30 gladius y no hay dos iguales, o es muy raro que haya dos iguales, pero se parecen en la forma. El largo total, con la empuñadura y todo, eran unos 75 centímetros hasta 85. Vemos que es una señora espada. Y la anchura de la hoja, la máxima, son 5 centímetros. El peso máximo, 900 a 1 kilo, ¿vale? Con el mango de madera. De ahí pasamos a este otro estilo de hoja, que vemos que tiene un gran talón para apoyar en la empuñadura, se va estrechando y luego vuelve a ensancharse un poquito y acaba con una punta muy triangular, que lo llaman estilo Mainz. Bueno, hay varios, luego Mainz Classic, bueno, hay un montón de estilos, pero bueno, el Mainz es desde el primer siglo después de Cristo hasta el siglo IV, casi duró. El largo de la hoja se redujo bastante, son 50, 55 centímetros, y el largo total del arma 65 a 70 centímetros. El peso se redujo también, a ser más corto, a 800 gramos. De ahí pasamos al Fulham. Esto realmente, Mainz, Fulham, es donde se han encontrado los primeros ejemplos, y lo que os digo, varía mucho de una a otra, pero bueno, os estoy dando aproximativo las medidas y demás de la media, digamos. El Fulham también fue a partir del siglo I después de Cristo hasta el IV. Estos dos más o menos fueron casi coetáneos. El largo de la hoja es un poco más corto, son entre 50 y 55 centímetros, el largo total entre 65 y 70, y lo que cambia es sobre todo que el Fulham era mucho más fácil de hacer que el Mainz. El Mainz, veis que es una forma mucho más compleja, que tiene un talón mucho más marcado, luego vuelve otra vez a ensancharse y luego vuelve a estrecharse. Aquí simplemente tiene el talón, luego filos paralelos y acaba una punta triangular muy larga. Y aquí en el Gladius Pompeii estamos hablando de la decadencia de Roma. Ya es, digamos que, aunque empieza ya también en el siglo I o siglo II, esto es mucho más habitual a partir del III o IV después de Cristo. ¿Vale? Es mucho más sencillo la forma, son filos totalmente paralelos y una punta triangular pequeñita. Esto también varía en función de los ejércitos a los que se enfrentan. Si tienes unas protecciones muy pesadas, pues necesitas este tipo de espadas. Si tienes ejércitos que apenas tienen protección, pues con este tipo de espadas ya te valdría. Esta fue muy popular, o sea, hay muchísimos ejemplos de Gladius Pompeii, porque era muy barata, o sea, era mucho más barata de hacer que el resto de Gladius. Entonces, esta se extendió mucho y los legionarios la preferían precisamente porque eran ellos los que tenían que sufragar
los gastos de su equipación. O sea, del sueldo que tiene un legionario tenía que salir su equipación. Entonces, pues si puedo ahorrarme unos eurillos, unos denarillos en los gladius, pues me cojo esta que total me vale igual. Vale, entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un gladius que está trabajado, que tiene marfil, tiene aquí, bueno, se dice que es la diosa Nike, pero bueno, pues es cualquier romana que está ahí vestida con la túnica y demás, ¿vale? Que es el ejemplo, es un gladius hispaniense, ves la forma, que es esta de aquí de arriba. Aquí a la derecha tenemos el gladius tipo Mainz, que es este de aquí, y luego este es el gladius hispaniense, el mismo que está aquí, y este es otra vez un tipo Mainz, que es también así alargado. Aquí vemos diversas espadas que se encontraron en diversos sitios. Perdón. Esta, la espada de Tiberius, como su nombre indica, era del emperador, es de la primera mitad del siglo I antes de Cristo. No, después de Cristo, perdón. Esta es una Fulham, es de la primera mitad del siglo I después de Cristo. Esta otra se encontró esta fue la que se encontró en el río Támesis, que es de la segunda centuria después de Cristo. Y aquí, bueno, esto ya es a nivel ya friki metalográfico, se ha hecho estos estudios de estas espadas y vemos la composición. Esto de la martensita, la perlita, la ferrita y tal, pues eso ya tampoco voy a entrar mucho, pero digamos que lo gris, la martensita, es lo más duro, lo que cortaría más y lo que mantendría más, sería lo más acerado. Y lo otro sería un acero, un hierro mucho más blando. Entonces, los filos estaban mucho más duros y el resto mucho más blando para poder, digamos, no romperse. Bueno, aquí, eso ya si queréis, otro día hacemos cursos de metalografía, pero bueno, era simplemente para haceros un ejemplo. Aquí vemos unas reproducciones modernas para que veáis, aquí no están muy marcados los filos, pero bueno, esto sería un Mainz, esto sería un Fulham y esto ya sería el Pompey. Bueno, esta se ve claramente porque están los filos totalmente rectos. Aquí veis también un ejemplo de la Gladius Pompey, ¿vale? Aquí hay un montón de Gladius Pompey, que ya os digo que era lo más habitual y lo que más se extendió. Como no solo tenían gladius, tenían también los pugios. Los pugios eran los puñales, los que se van al cinto, eran cortitos, 15, 20 centímetros, poco más, pero veis esta forma, era también así lanceolada, así forma de hoja, tenía también un buen talón. Aquí veis que el enmangue también era en dos piezas, tenía podían ser de madera o podían ser metálicos, como en este caso. Vale, eso es simplemente así. Y de aquí ya pasaríamos a la espata. Ya en la espata, en el siglo I después de Cristo, los pueblos germánicos, los bárbaros, que decían aquí los romanos, eran lo que utilizaban unas espadas mucho más largas, pero porque el modo de utilizarlas y el modo de entender la guerra era diferente al romano. Eran formaciones más abiertas, escudos más redondos, por ejemplo, tipo caedra, los redondos estos con los zumbos, ya que se utilizaron durante infinidad de años, y utilizaron espadas mucho más largas para hacer ese tipo de guerra que te permitían, más que estocar, lanzar tajos, ¿vale? Entonces, son hojas muy largas. Por ejemplo, del Gladius que tenemos aquí abajo, vemos aquí arriba diversas espatas. Entonces, estamos hablando de 65 centímetros de Gladius Pompey, que son 50 de hoja y tal. Ya vemos que tiene otros 15, 20 centímetros más, llegando a 70, 100 centímetros. Esto en principio se utilizó, lo adaptaron los romanos para caballería, pero luego con el tiempo empezaron a utilizarlo en el resto de formaciones, porque a partir del siglo IV ya empieza la decadencia total y absoluta del Imperio Romano. Oh, pobrecitos. Y entonces la formación, sobre todo ahí, no sé si conocéis a Vegecio, no puse ninguna cita de él, pero nos ha llegado hasta ahora, es un tratado militar que es de Rei Militari, de Vegecio, que explica en el siglo III después de Cristo la decadencia de las legiones romanas y lamentándose de qué poco, creo que era del siglo III, no me hagáis mucho caso, pero bueno, que se lamentaba de que en la antigüedad las legiones estaban mucho más preparadas y que iban, digamos, perdiéndose las formas y valores.
Entonces, pues también, parte de esas formas, pues utilizaban espadas más largas porque en las unidades militares romanas se empezaron a utilizar muchísimos mercenarios y empezó a utilizarse muchas legiones que eran prácticamente bárbaros, que estaban romanizados, pero se traían sus propias espadas y sus costumbres guerreras. Aquí vemos 2 ejemplos de espada. Veis que son hojas de 80 centímetros en este caso, ligeras, son 650 gramos apenas, y esta otra 79 centímetros del British Museum, también sobre ese peso. Aquí, para terminar, en el siglo III después de Cristo, vemos aquí una escultura, que es la escultura de los tetrarcas en la Plaza San Marcos en Venecia, y vemos que llevan espadas, porque veis que son espadas bastante largas, y aquí, bueno, llevan los puños decorados así con águilas, pero bueno, porque son los que mandan, vamos. Y aquí vemos un pequeño del tesoro bárbaro de Neupoth, en Renania, en el Rin superior, en la zona de Alemania, que es del siglo III o IV después de Cristo, y estos son espadas que habían capturado en botines, o sea, que los bárbaros habían capturado espadas de los romanos, así que ya veíamos que era una cosa habitual. Y con esto ya cae el Imperio Romano de Occidente, y así que el de Oriente, y en el 476 después de Cristo terminamos esta charla. Fin de la primera parte. Nos vemos en la Edad Media, si nos aguantáis otra vez, claro. Así que abrimos micros para que digáis ya lo que queráis ponernos a parir. Esperad un poquitín que estamos quitando el PowerPoint para poder ver. Vale, mientras tanto, Diego ha pedido la palabra, luego José, y de momento así va la lista. Pues vale, nos hace de moderador Javi. Pues adelante, Diego, ponte cara. No, era solo... A ver, no, que la charla está muy bien. Solo un comentario. Me alegra que hayáis puesto la espada del Cid al final. Sabía que te iba a gustar. Bueno, ojo, no es la del Cid. Ya lo sé. Pero es medieval y nos pareció un poco ahí... Es la coña, somos unos putos trolls y nos gusta poner esas cosas. Bueno, está la Joyeuse, esa famosa, que no tiene nada que ver con el Cid, pero bueno, que es de la época. Es muy bonita y teníamos que ponerla. Vale. Una cosa, y esto es una duda, ¿sabéis cuándo hay, en la Edad del Bronce, el tema de la transición al uso del cobre con el estaño? O sea, me refiero, del cobre... Arsénico. Con arsénico, cobre, estaño. No se sabe, bueno, claro, supongo que es inviable, ¿no? Pero más o menos en qué zona empezó a producirse... Sí, es que hay ejemplos de la misma época que nos siguen utilizando el bronce arsénico, el bronce natural y otros el estaño. Entonces, estamos hablando de bronce final. Bronce medio, bronce final, cuando empieza ya... Bueno, pero claro, la época de bronce medio, bronce final, bueno, eso, más o menos por ahí es cuando veo ejemplos ya de bronce con estaño, o sea, el cobre con estaño bien. Mira, para que te hagas una idea por fechas, ¿vale? El calcolítico, bueno, el cobre, aproximadamente la primera fundición 5.000 años. En la Edad del Bronce, bueno, aparte de que hay mayor división y especialización de trabajo, herreros, carpinteros, soldados, no surge por igual. Alrededor del 4.000 en Oriente Medio, alrededor del 3.000 en Asia Menor y Grecia Antigua, sí, bueno, alrededor del 2.000 en Asia Central y el 1.800-200 en China. Digamos que en el bronce medio, que era ya cuando estaba el cobre y el estaño ya el 90 al 10% esto, empieza, digamos, en Anatolia, la zona de Oriente Próximo, y luego va viniendo por el resto de sitios. Y en sitios diversos aparece a la vez. Entonces dices, coincidencia. Claro, tú estás jugando con metales y se te cae un poco de estaño porque lo estabas usando también. El estaño era otro metal que se utilizaba bastante porque era bastante fácil de fundir. Entonces, si se te mezclan, dices, hostia, pues me ha quedado guapo. El propio desarrollo de la metalurgia es la que te va llevando de una cosa a otra muchas veces. Pero decirte una fecha exacta... No, hombre, no, fecha exacta no. Ya me parece la leche saber más o menos en qué zona. En la zona de Anatolia, que de momento, ¿no? Que es donde parece. Ahí sí. Vale, bueno, creo que si está respondido, a José. Listo. Dinos. ¿Se me oye ya? Sí, Hola, sí. José. Hola, guapo. Vale, buenas. Bueno, antes de nada, una preguntilla. ¿Hay más manos alzadas para preguntar después? Lo digo por hacerlo más breve o más largo esto. No, ahora mismo no. De momento no.
Vale, de momento no. Bueno, tengo unos cuantos apuntes para plantear y tal. Primero de todo, felicidades por la conferencia. Creo que ha sido bastante amena y creo que ha sido un gran acierto tocar, digamos, otros temas relacionados, digamos, con el avance de la metalurgia y no solo exclusivamente la formación y la aparición de nuevos tipos de espadas. Bueno, hombre, genial. Bueno, se te Da ha igual. cortado la imagen, pero se te escucha. ¿Me escucháis más o menos? Sí, ¿no? sí, Es lo sí. que importa. Vale. Lo que quería decir es que me parece un acierto porque yo creo que haber estado toda la hora simplemente viendo fotos de espadas con dimensiones y pesos se podría haber hecho seguramente muy pesado y en ese sentido me ha parecido un gran acierto tocar otros temas, digamos, relacionados, hablar un poquito de la evolución tecnológica de Oriente Medio y de otros lugares. Es decir, en ese sentido, estupendo. Algunos apuntillos simplemente, bueno, la pregunta que planteasteis sobre las ondas, pensé que habría más gente dispuesta a contestarla, pero parece que no, así que ya me lanzo yo. Sí. El tema ondas, vamos a ver, es un arma en general bastante sencilla de fabricar, no requiere muchos instrumentos ni materiales especialmente caros y por supuesto los proyectiles son Asequibles comunes, sí, totalmente asequibles y comunes en prácticamente todo el mundo. Eso permite, digamos, de entrada que una persona, pues con unos recursos económicos y materiales reducidos, pueda equiparse. Y además es un arma bastante efectiva, incluso contra oponentes relativamente bien equipados, sobre todo si están equipados, en el caso de que no lleven casco, pues les revientas la cabeza de una pedrada. Y en el caso de que lleven casco, por un efecto que se llama efecto campana, bastante común en algunos cascos de la antigüedad que cubrían las orejas, exactamente. El golpe, digamos, con fuerza de un elemento externo como una piedra en un casco puede provocar, digamos, que la persona que va adentro, si no va bien acolchada y muchas veces no se iba, pues sufra, bueno, la de Cristo, es decir, vómitos, una conmoción cerebral, vamos. es brutal. Y eso precisamente hace que, curiosamente, la onda sea un arma bastante sencilla de fabricar, barata, con proyectiles que puedes encontrar en cualquier parte y que te permite, siendo pues, una persona con pocos recursos, enfrentarte a alguien que mucho mejor equipado y tal. Por eso es un arma que aparece con bastante frecuencia en la antigüedad y se usa mucho, sobre todo en enfrentamientos. Los honderos baleares, por ejemplo, eran mercenarios muy valorados precisamente porque con 4 piedras y unos tiras, digamos, de cuero o de piel, se podían enfrentar, digamos, a oponentes mucho más acorazados, etcétera, etcétera. Bien. Te desarmaban una formación en 4 piedras, te desarmaban de cuero, de piel e incluso de esparto y de lino. Sí, bueno, que podían hacer de todo tipo. De hecho, lo que es la piedra que lanzaban, hay en distintos museos, que ahora mismo no recuerdo cuáles de todos, pero había desde proyectiles más pequeñitos hasta proyectiles bastante enormes que tú dices... Y en ejércitos un poco más formados hacían hasta proyectiles de plomo. Hay ejemplos de asaltos de fortificaciones por parte de romanos o de bárbaros a romanos que se encontraban un montón de proyectiles de plomo que eran de ondas. Y claro, un proyectil de plomo ya tenía que hacer mucho más daño por la densidad, más que nada. Y dentro de los ejércitos mesopotámicos y egipcios, el grueso de honderos eran soldados especializados. Es decir, tenían puntería, o sea, eran muy valorados, como exactamente tú lo has dicho, porque eran unos fieras, vamos, eran gente que si te voy a dar allí, da allí. Que es complicado. Yo he intentado tirar con onda y de las primeras veces no se de una. Tienes su aquel. Bueno, había algunos, bueno, lo de las ondas supongo que queda más o menos ya respondido. Había algunas cosillas más. El caso de Asurbanipal, por ejemplo, que es uno de los últimos soberanos de Asiria y también paradójicamente el más poderoso, creo que los griegos lo llamaban Sardanápalo, que suena un poquito más asequible para nuestras capacidades ahí léxicas. Sí. Es un caso muy curioso de filósofo guerrero, en el sentido de que se construyó una biblioteca espectacular que ha sido hallada en parte en ruinas, en excavaciones en Irak, y es una biblioteca que mola porque el tío ahí era un tío súper culto que tenía libros de un montón de países, de regiones distintas, y dejó escrito pues con sumo lujo de detalles, en plan, pues sus costumbres bélicas, ¿no? Rollo, pues llegué a la ciudad de Tebas, que se me estaba revolviendo, y entré, maté a todo el mundo, los despellejé vivos y colgué las pieles de las paredes, así para que quedara... De buen rollo. De buen rollo. Pero bueno, es un caso así bastante paradójico, ¿no? Pues precisamente de eso, de reyes filósofos guerreros que han dejado bastante huella en la posteridad. En general, sí, di. Te cojo el testigo de lo que acabas de decir y es que a Asurbanipal como a Ramsés, que también dejaron
por escrito sus prolíficas batallas en guerras, muchas veces también era un poco de propaganda, porque a veces no siempre ganaron todas las batallas, pero le daban un montón de empaque al tema de, yo gané esto, lo otro. Pero está muy Hay que hacer publicidad, hay que hacer publicidad. Está muy bien lo que dices, porque sí que es cierto que, bueno, Mesopotamia era una cultura increíble que tenía matemáticos, Cola Darío, astrónomos, tenía filosofía, medicina avanzada, de todo. Bueno, incluso leyes y demás. Sí, bueno. Le pasa lo mismo que a Egipto. Entonces, sí, la figura de Sardanápalo, fíjate, a mí se me da peor decir Sardanápalo que Asurbanipal. La figura de ese rey filósofo no era tan raro que la hubiera, pero sí, digamos que fue uno de los más punteros en ese aspecto. Bueno, creo que quiere hablar María. Tengo algunos apuntes más, pero pueden quedar para después o lo que sea. Que ya Como quieras. quieras. Si quieres Tal vez. seguir. No, antes de María creo que alzó la mano Darío, Darío dijo algo por ahí. me parece. Sí. Sí, Sí, pero era para comentar un apunte rápido de las ondas y no hace falta tampoco. Bueno, a ver, dilo, Como que ahora quieras. ya tengo curiosidad. No, iba a comentar que si bien, como decía Rubén, es complicado al principio tirar con la onda más o menos, yo me hice una y probé a seguir practicando un poquillo y empezar a tirar medianamente para que si juntas a 20 o 30 como tú de miedo ponerte delante, no requiere mucho tiempo. Además, o sea, que además de barata es relativamente fácil. Sí, que en dos Formar a tardes la gente. lo tienes hecho, sí. No, Sí, no hace sí, falta- totalmente. No es como un arquero que ya necesita un poco más. En un par de tardes También no van a apuntar, pero da igual, si te tiran, Bueno, tampoco te tiran 200 piedras y vas a lanzar la cabeza. de tu nombre. Sois banderas. unos chulos. Venga, María, dinos algo. Bueno, yo quería saber, a ver si es posible, la forma esa de la espada egipcia, esa que es medio curva. El copés. Sí, ese mismo. O sea, tiene una razón de ser esa forma tan extraña. ¿Cómo se utilizaba? ¿Era de doble filo? ¿Cuál era? Era de un filo solo. Sí. Tenía la forma de la curva. No sé si tenemos por aquí. Bueno, aquí tenemos la de. Mira, bueno, está aquí. aquí no sé si lo ves bien. Sí, la veo. La veo. El filo está por la parte de abajo. Por la parte de abajo. O sea, el filo va por aquí. Va por aquí abajo. Sí, lo imaginaba, pero ¿por qué esa forma curva? Lo utilizaban en carro En carro. y desde arriba. Y entonces es como los sables. Es un tipo sable. Realmente lo estamos llamando espada, como decía antes, que nos íbamos a pasar un poco por ahí la definición de espada, pero no es una espada, es un sable. Y esa forma facilita el corte. Vale, esto es como una hoz, pero por el otro lado. Vale, la forma de recoger las mieses, que recoges así cortando, pues Sí. esto Al revés. cortas al revés y entonces te O facilita. sea, no era para llevar a pie, sino que era para ir en el carro, a caballo. Se podría utilizar a pie. Si eres el sable, si tú cortas con un sable, da igual que vas a pie que a caballo, pero te facilita mucho más el corte desde arriba si tienes esa forma curva. Pero bueno, también puede ser por motivos religiosos. Tampoco lo sabemos muy bien. Ten en cuenta que cuando vas en el carro egipcio de guerra, lo normal es que vayan dos personas. La que va manejando el caballo y la persona que es la que va o tirando flechas o lanzando o directamente ya con el copés. Entonces, se supone que ese tipo de espada tiene una aerodinámica tan especial que el hecho de hacer así y recuperar el movimiento para ti es mucho más sencillo. Entonces, habría que probarlo. Tenemos que coger un carro de guerra y coger unos copeses y... Vale. Son bastante ligeras. Y bueno, pues parece ser que esa es porque realmente un sentido ritual tampoco creo que lo tenga, porque si fuera ritual no se habrían llevado a la guerra por igual. Sí. Puede ser, y esto no te lo niego, que luego al final por cuestiones prácticas o porque el desarrollo de la guerra cambia un poco, al final se optará más por espadas un poco más tipo lanceoladas y estas del hopes se dejasen para tema ritual. De hecho, cuando llegaba la captura de los soldados enemigos, era el hopes el que se utilizaba para los desmembramientos, el corte de manos, que de hecho el cortar manos y pies era algo muy habitual. Y luego otra cosa sorprendente,
es que a pesar de ser hechas de bronce al principio, tú pensabas, bueno, pues esto pesará la hostia. Pues sigue pesando más o menos. O sea, entre las nervaduras que utilizaban para, por ejemplo, el talón de la hoja arriba, ponían una especie de como de T, ¿vale? El filo va aquí y arriba ponían un refuercito y entonces aligeraban todo lo más posible. No llegaban las espadas a 1 kilo casi ninguna. O sea, estaba un peso muy contenido. A mí lo que me resulta muy curioso es que ese tipo de espadas, o sea, entre Oriente y Occidente, es como si fuese que en Occidente se desarrollaron las espadas rectas y en cambio en Oriente se desarrollaron las curvas. Realmente no. Es decir, se La desarrollaron... cimitarra, todo esto, todas esas espadas que son curvas, yo siempre las he visto por la parte oriental, quiero decir, Egipto. Sí, pero ojo, las cimitarras son muy posteriores a ese momento. Y hay que tener en cuenta que las espadas también, digamos, tipo curvas, hay una parte, digamos, de contagio que se lleva hacia la zona de India y demás. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes de la forma de entender la guerra. Sobre todo hacia el occidente, la forma de entender la guerra eran infantería. Claro. Y entonces ese tipo de espadas en infantería no te valen porque tienes que sacar el brazo para cortar. En cambio, desde un caballo, sí. Y entonces todos los pueblos del este tenían grandes estepas, utilizaban carros, había grandes formaciones de carros, utilizaban mucho los caballos. Por ejemplo, cuando vienen los hunos y demás para invadir toda Europa y parte de Asia, que porque murió Atila, que si no acaba todo, pues todos estos pueblos utilizaban una forma de guerra diferente a la que se utilizaba en el resto, bueno, en el occidente. En el occidente no se utilizaba tanto porque no había estepas tan largas, tan grandes, había muchos más montañas, entonces no era tan fácil utilizar caballos. También se usaban, pero no tanto. Esa es básicamente la respuesta. O puede ser una respuesta, hay más. En Mesopotamia y Egipto hacen la guerra con carros de caballos y también a pie, con lo cual por eso utilizan ambas. Lo que es Europa, pues hombre, es sobre todo infantería a pie, entonces el arma cambia. Vale, gracias. Nada, creo que José tenía más preguntas por ahí. Espera, antes de que haya levantado alguien más la mano. No, fue Darío. Vale. Pues José, todo tuyo. No, espera. Bueno, si no, que levante la mano. No, era Darío y luego José, sí. Vale. Pues José, adelante. Vale. Pues, bueno, ya sale la... Vale, ya está. Vale, parece que funciona. Sí, básicamente lo que venía diciendo es que, bueno, me faltaban 2 cosillas nada más. La primera es que hay que tener mucho cuidado con Vegecio y con otros autores, digamos, romanos de esa época, porque, digamos, solían tener bastante costumbre. La cámara, sí, bueno, ya eso ya lo arreglaré, no os preocupéis. Bueno, se me oye de todas formas, ¿no? Vale. Vale. Sí, digamos, sí, hubo un pequeño corte y pensé que te perdíamos. Vale, sigue hablando. Bueno, digamos que hay que tener mucho cuidado con Vegecio y con otros autores romanos de los siglos, sobre todo segundo, tercero y cuarto, porque aunque es verdad que en época de Vegecio ya se estaba experimentando una cierta decadencia, sobre todo por las guerras civiles constantes, hay mucha tendencia en los autores romanos, incluso de la Pax Romana, del siglo de oro, por así decirlo, romano, a decir que todo es un desastre, que la sociedad se va al traste, que es la decadencia, no sé qué, y a remontarse a una supuesta edad dorada en el pasado, que nadie sabe muy bien cuándo es, porque no dan detalles, pero por ahí arriba, así que era como que todo iba genial. Entonces, ya te digo, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, aunque en algunas ocasiones muchos de los tratados militares que se escriben en los siglos III y IV evidentemente reflejan una situación de problemas que está habiendo en esa época, pero que bueno, lo dicho, con cuidado. Y la última era simplemente un pequeño apunte sobre el clima en el creciente fértil que habéis mencionado antes. Comentasteis con cierta lógica, evidentemente, que es una época distinta a la actual. La climatología, por supuesto, no es exactamente la misma que ahora, pero sí que, vamos a ver, un detallito. Es verdad que la última era glacial termina en torno al 10.000 a.C., más o menos. No es un cambio abrupto, es decir, es un cambio evidentemente prolongado a lo largo del tiempo. Se cree que en torno al 6.000 a.C., más o menos, es cuando se producen diversos cambios muy drásticos en Europa y en Oriente Medio por el aumento del nivel del mar, la subida de las aguas. Uno de ellos, por ejemplo, es la desaparición del puente de tierra de Doggerland, que se cree conectaba las Islas Británicas con el continente europeo.
Sí. Otro es la unión en los estrechos del Bósforo y los Dardanelos del Mar Negro y del Mar Egeo. El Mar Negro se cree que antes de eso era un gran lago de agua dulce con una, digamos, con un nivel de agua bastante menor del actual, ¿no? Se han encontrado algunos yacimientos, restos artificiales a 100 metros de profundidad y cosas así, de lo que probablemente antes eran pueblos costeros y demás. Y también sucedió algo similar en las desembocaduras del Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, en toda esa zona, digamos, del delta, el estuario y demás. Se cree que también hubo un gran aumento del nivel de las aguas y desplazó a parte de la población, los futuros sumerios, más hacia el norte. De todas formas, en la época en la que, digamos, las civilizaciones del creciente fértil empiezan, digamos, a convertirse en lo que hoy las tenemos por lo que son, es decir, algunas de las primeras civilizaciones sedentarias del mundo con ciudades avanzadas, en este caso de ladrillo y demás. Es decir, quizás el clima ya no era tan diferente al actual. De todas formas, hay una cuestión fundamental que se da en Oriente Medio de forma muy clara y que no se repite en ningún otro lugar del mundo. Por eso probablemente es el lugar donde, digamos, primero surgieron los estados tal y como nosotros los entendemos hoy en día. Y es la concentración, por un lado, de animales salvajes propicios para la domesticación. Son, digamos, se juntan efectivamente cabras y ovejas y otros animales, por ejemplo el uro, que fue domesticado, digamos, para dar lugar al buey o al toro que conocemos hoy en día. Se juntan varias especies en esa zona y también se juntan dos de las principales especies vegetales que se prestan a la domesticación y que dan mejores rendimientos agrícolas. Uno es el trigo escanda, hoy llamado espelta, que se ha vuelto a poner de moda últimamente para algunos tipos de pan que se venden en supermercados incluso, y otro es la cebada. Es el lugar del planeta, digamos, donde aparecen las variedades silvestres que mejor se adaptan, digamos, después al cultivo humano. Es verdad que después, a partir de ahí, es donde ese cultivo, digamos, de vegetal y la domesticación animal se van extendiendo, digo, después progresivamente por a lo largo de las costas del Mediterráneo y demás. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que es Europa, sobre todo, y Oriente Medio? Las precipitaciones. En Europa llueve mucho más, es un clima más húmedo en general, un poquito más templado y llueve más que en Oriente Medio. Eso hace que precisamente Europa sea un terreno donde la agricultura intensiva de cereales, de cebada y demás es más sostenible que en Oriente Medio. De hecho, en Oriente Medio, ya en época sumeria, por ejemplo, cuando empieza la decadencia de la civilización sumeria y se va, digamos, desplazando el centro de poder en Mesopotamia más hacia el norte, hacia el curso superior, se cree porque aumenta mucho la salinidad de la tierra, es decir, por efectos, al haber poca lluvia, por la evaporación y demás, va aumentando la salinidad de la tierra y se va perdiendo la capacidad de cultivo. Y eso es lo que, por ejemplo, provoca la decadencia, se cree, de la civilización sumeria y demás. Por otra parte, el consumo extensivo de madera y la ausencia de precipitaciones impide repoblar los bosques. Se cree, por ejemplo, que lo que es el creciente fértil estaba antiguamente cubierto por un bosque que cubría prácticamente la totalidad de lo que es la costa de Levante, Siria, Palestina y demás, y hasta Mesopotamia. Ese bosque desapareció por completo. Los últimos restos que quedaban fueron extinguidos en época otomana. Y se cree que, digamos, por esas cuestiones, hoy en día Oriente Medio es una región relativamente árida y no demasiado apta para el cultivo, porque el cultivo extensivo durante muchos siglos lo quemó y no se dan en esa zona, digamos, las condiciones climáticas de lluvia que, digamos, permiten reponer, digamos, hacer que el sistema natural, digamos, reponga, por así decirlo, nutrientes. Que en un primer momento, digamos, de salida, tenían unas condiciones más favorables, por lo que dices tú, por los animales, por la vegetación y tal, pero claro, al tener unas condiciones climatológicas que no eran favorables, sobre todo a nivel de lluvia, pues ese extra que tenían para empezar, pues se les agotó rápido. Pero bueno, sí, es eso, no solo la climatología. Bueno, rápido. Quiero decir, evidentemente, como comentabais precisamente al principio, hablamos de periodos muy prolongados de la historia, es decir, entre el surgimiento de los protosumerios, es que es en torno al 5500, 6000 a.C., y la decadencia de su propia civilización van como 1500 años, es decir, es un periodo larguísimo de tiempo que, de hecho, ni siquiera se compara con la formación de los grandes imperios y estados modernos. Es decir, resulta todo eso muy breve en comparación, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que en conjunto es esa concatenación, digamos, de circunstancias del medio, del entorno y del clima que provocan unas situaciones y otras en determinados momentos de la historia. Y ya. Nada, está estupendo. A ver cuándo haces una charla. Sí, tengo ganas.
todo esto que estás diciendo también me lo planteé comentar, pero es que ya consideraba que se alargaba muchísimo. Y ya ves que ha dado esto para como 1 hora y 20 y le hemos metido caña, ¿eh? Porque precisamente pues, nos podemos alargar un montón. Y también el hecho de, a ver, si esto fuera en persona, pues mientras vamos poniendo diapositivas nos vais viendo la cara y tal, pero al tener todo en diapositivas dijimos, tenemos que ser ligeros porque si no esto puede cargar las neuronas un montón. Es que de cultura material podríamos haber incluido protecciones, ropa... Una barbaridad. De hecho, lo que comentas sobre Mesopotamia y Egipto, precisamente como pasaron muchos miles de años entre un punto y otro de las civilizaciones del creciente fértil, una de las cosas que también supieron aprovechar muy bien fueron los métodos de regadío y adaptación a esas circunstancias climáticas cambiantes. De hecho, los famosos jardines colgantes de Babilonia precisamente eran un sistema de regadío y demás. Y también adaptaron las ciudades al hecho de coger agua pues, del Tigris, del Éufrates, en el caso de Egipto, pues del Nilo, y demás, intentando controlar las crecidas y todo. Es decir, tuvieron, como todas las civilizaciones, su punto ágil, su punto más bajo, y así continuamente en picos, una montaña rusa. Pero aún así, aunque las condiciones climáticas cambiaron, digamos, el periodo, digamos, apto o el idóneo para que se desarrollara todo de la mejor manera eran las condiciones climáticas óptimas y perfectas. De hecho, como curiosidad, cuando empezaron a estudiar y descubrir todo lo que había en Egipto, cuando veían los relieves con esos caballos, con esos antílopes, cebras, guepardos y árboles y todo, decían, pero ¿por qué si aquí solo hay arena? Y es que en el momento en que hicieron eso, esas construcciones, el clima y la vegetación era completamente distinto. Otro tanto pues pasó en Mesopotamia. Al fin y al cabo, el origen de las civilizaciones, lo más importante también que te dicen es que el ser humano tiene que tener la capacidad no solo de adaptarse, sino de transformar el medio para su beneficio. Pero a veces se transforma demasiado y para mal. Claro, bueno, en este caso, bueno, pues mesopotámicos y egipcios... No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quieres tú decir algo más, José. No, por mi parte era simplemente es un apunte. Y como ya digo, la charla me ha parecido muy buena y además muy entretenida. Es decir, sabiendo compaginar distintos aspectos relacionados con la fabricación de armas para hacer, pues, vamos, una 1 hora y 20 aproximadamente, como habéis dicho, realmente amena y muy llevadera, más allá de lo que podía haber sido pues un catálogo innumerable de espadas. Ahí la de espadas, o sea, si quieres un catálogo de espadas, luego te lo paso un poco. De hecho, bueno, aprovecho para decir que las fuentes de consulta están desde el MAN, el Louvre, el British, el Museo de Toulouse, el de Pérgamo en Berlín. Bueno, que hay bastante información, te ponen los pesos. Eso, que si alguno está interesado, que por privado le mandamos enlaces o lo que sea, que tenemos la de Dios. Pero bueno, no todos los enlaces los hemos conservado, eso también es cierto. Algunos. Bueno, por mí nada más que añadir y pues nada, me vuelvo a la oscuridad aquí del mundo. Venga. Para que podáis ver. Pero sí, lo que decía José es muy importante porque no se puede hablar solo de espadas, porque realmente la espada en sí no se entiende sin el desarrollo propio de las civilizaciones. Al fin y al cabo es algo que hemos inventado nosotros y a veces hay que entender un poco ese contexto histórico, en qué época, en qué momento se estaban desarrollando y cómo estaban, para ver que luego se fueron adaptando a la guerra. Y sobre todo cómo se usan y por qué se usan. O sea, cualquier desarrollo cultural o tecnológico tiene un porqué. O sea, ya si nos ponemos a buscar, esta charla duraría mucho más, pero tenemos que tener en cuenta eso, que sobre todo el desarrollo armamentístico viene de un deseo de proteger algo, y ese deseo de proteger algo es que primero tienes que tener algo, o sea, tienes que tener algún bien que el pueblo de al lado te le quiera quitar. Proteger la vida. Eso es lo primero. Tener una espada. Pero bueno, realmente se está viendo en diversos hallazgos arqueológicos y demás que la guerra, tal y como lo conocemos, es mucho más antigua que el establecimiento de ciudades o de poblaciones estables. Ya cuando había bandas nómadas, ya 7.500, 9.000 años antes de Cristo,
incluso antes se sabe hay grandes batallas y se han encontrado hace pocos años de hecho, restos arqueológicos. tenía varias buscadas, pero no las puse al final en la charla porque también era extenderse de más. Pero bueno, yo tampoco las puse. pero que son muy interesantes. O sea, realmente estás viendo que la guerra y el hecho de defenderse y atacar a otros seres humanos, pues ya viene de antiguo. No es como antes que decían que los cazadores recolectores eran todos happy flowers y eran unos hippies de la vida. No. Si tenían unos recursos o un territorio que les interesaba, pues a pesar de los riesgos, pues se enfrentaban entre ellos. El ser humano lleva dándose de hostias, hablando mal y pronto, toda la eternidad, desde hace miles de años. O sea, de pacíficos, lo que yo te diga. Pues nada, no sé si no tenéis más preguntas, si queréis abrir micro, comentar cualquier cosa, o no sé. O nos vamos todos a cenar, lo que queráis. Son las 10 menos 9 minutos. Pablo Fuentes quisiera hablar, así que adelante. Pues adelante, Pablo. Sí, nada, yo simplemente deciros que también me pareció súper interesante toda la conferencia, muy amena, muy interesante también los dibujos, bueno, las fotos de las espadas, todo así cronológicamente muy bien presentado y nada, simplemente felicitaros por ello. Gracias. Pues muchas gracias. Intentamos eso. No sabía si íbamos a ser demasiado densos o no. Y me alegra que os haya gustado porque, ya te digo, estuvimos cambiando cosas hasta ayer mismo, estuvimos cambiando cosas porque no nos acaba de convencer. Sobre todo porque lo veíamos muy largo y esto se nos va, y aportamos muchísimo porque nos daba bastante miedo alargarnos en exceso y que resultara pesado. No, pero se nota que lo trabajasteis muy bien, así que bueno, felicidades ahí por ello. Bueno, Gracias, pues muchas gracias. Venga, chao. Hasta luego. Así. Muy bien, muy bien. Pues nada, no sé si queréis abrir micros o imagen para vernos las caras y decirnos cosas. Diego, si vas a cenar seguramente. No te escucho, pero te veo. No, que todo muy bien, que todo muy bien. Ay, gracias. Sí, ha molado. Todo muy guay. Me alegro, es eso. Había muchas cosas en el tintero, podíamos haber dicho muchas cosas más, pero bueno, hicimos un resumen resumido del resumen resumido. O sea, sí, de hecho, esta charla ya la hicimos hace unos años. Bueno, que al final quien dio la cara fue él, yo me quedé entre el público. La teníamos hecha, era mucho más pequeña, más condensada y era, digamos, completa. Pero, sí, hasta el siglo XIX y exacto. Actualidad, o sea, imagínate. No, era una charla, era muy cortita, pero englobada. Sí, pero eso sí que eran pinceladas así a brocha gorda, decir, esta espada, esta otra, pum. Y aprovechando precisamente estos ciclos de charlas y tal, dijimos, hombre, pues dado precisamente que estamos en un entorno también académico, creo que la cosa... Sí, ampliar un poquito más y por eso también partirlo. Si hacemos otra charla, igual solo hacemos Edad Media o hasta el siglo XVI o así, que también tiene ahí, mejunje la cosa. La siguiente etapa sería solo Edad Media del siglo V al XV y ahí haría otro bloque. Y luego ya... Es que no os podéis imaginar la cantidad de tipologías, formas, el porqué de una espada, el porqué de otra. O sea, ya resumiendo, ya es la hostia. Y la cultura material que hay también. Bueno, sí, por eso, porque no nos metimos en protecciones, ni escudos, ni cascos, ni armaduras, ni nada, porque te eterniza. O sea, hay charlas, para cada periodo podías hacer una charla de 2 horas y todavía te quedas corto. De hecho, es súper interesante cómo fueron adaptando cada poco y demás las protecciones. De hecho, lo que decía antes José del efecto campana, había yelmos preciosos hechos en bronce y demás, en el que sortearon el pequeño problema de no escuchar a tu compañero en batalla, y es que en la zona de la oreja, ¿vale? Hay aquí un agujerito hermoso para poder escuchar algo, porque si no es en plan... Pero ¡avanzad! Lo que es la factura del yelmo es una verdadera preciosidad, porque el yelmo imita los rizos del cabello. Sí, bueno, hay cosas muy curradas, vamos. Que ese yelmo no creo que lo tenga cualquiera, eso también os digo, pero vamos, lo que está quedando, la cultura material que queda, sobre todo es de las élites, lo que hablábamos, de la gente que tenía pastas. ¿no? Mira, espera, Darío quiere hablar. Darío, sí, dale. Darío. No, ¿habéis terminado ya? Sí. Corta cuando quieras la grabación. Vale, es que se me petó el wifi y acabo de volver. Vale, pues...